Continuamos, ¿no, pastor, con el siguiente artículo? Bien, vamos Ya, entonces a lo que sigue. ya es el artículo 17, dice la universalidad de la iglesia. La iglesia es universal y la iglesia es única y apostólica. Le damos lugar, pastor, por favor. Bien, entonces en este artículo, que está hablando también de eclesiología, como el anterior, encontramos tres aspectos: que la iglesia es universal, que la iglesia es única y que la iglesia es apostólica. Bien, entonces, ¿cómo vamos a entender estos tres aspectos, no? Y entonces vamos a ver qué vamos a entender por universal, ¿ya? Entonces, si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 20 y 21, dice lo siguiente: Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, porque el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando en este artículo se está diciendo que la iglesia es universal, entonces el trabajo, la expansión, mejor dicho, la expansión de la iglesia se ha dado por toda esta tierra. Recordemos Hechos, les había dicho que iban a empezar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y van a salir del territorio de Israel. Ahí había empezado el trabajo de la iglesia. Pero la iglesia no podía quedarse en ese lugar, tenía que salir. Entonces, Pablo llevó el Evangelio hasta Roma y ha ido avanzando el Evangelio por todo Asia, por Europa. Y si vemos un poco de la historia de la iglesia, en 1700, ¿no? Ya se envían, en realidad, casi huyendo, hermanos que están en Inglaterra, salen a las colonias en Norteamérica y ahí fundan iglesias, establecen iglesias, mejor dicho, y el trabajo se desarrolla así. Juan le envió en 1700 misioneros a este lado. Él mismo vino a América del Norte a predicar el Evangelio. Ya había la sociedad de los um, uh, metodistas y ellos después, ¿no? Hasta 1800 han trabajado en Norteamérica y luego vinieron hasta Bolivia, ¿no? Entonces, en Bolivia, los misioneros a Bolivia llegaron en 1946 y esto está mostrando que estamos expandiendo, ¿no? La iglesia ha ido creciendo y la Iglesia de las Américas fue la primera, y los centros mineros en Bolivia han recibido el Evangelio así muy, muy rápido, muy prontamente, ¿no? Nosotros teníamos iglesias así en Biloco, Quime, Colquire, en Chacarilla. Entonces, son centros mineros y se ha expandido así, se está expandiendo aún más, ¿no? Seguimos avanzando, ¿no? La iglesia es universal porque entonces se expande, está cumpliendo su obra misionera. Dice Juan 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Entonces, en ese sentido es universal, ¿no? Hay una sola iglesia y ese es el segundo aspecto, lo universal, que va por toda la tierra y está cumpliendo su mandato de la Gran Convención, y al ser única, uh, en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 7, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y así como la iglesia es universal,
Y esto debemos entender que la iglesia ya no es una etnia, no es una nación en el sentido de naciones como tenemos en el mundo. La iglesia está conformada por aymaras, quechuas, guaraníes, esejas, ayoreos, chipayas, ¿no? Chinos, vietnamitas, africanos, asiáticos. Mm, la iglesia es eso, es universal. Pero no podemos hablar de una iglesia aymara, o una iglesia quechua, o una iglesia guaraní, porque eso no existe, eso no está en la palabra de Dios. Esos denominativos étnicos van a tener que ceder, quedar fuera, porque hay una iglesia y es una sola iglesia. No, no hay una iglesia judía, no hay una iglesia árabe. Cuando decimos entonces que es única, nos estamos refiriendo a que la esposa de Cristo es solo una, es única. Y no importa ahora, ¿no? Si de Inglaterra, en medio de los anglosajones, ha empezado el trabajo ahí del Evangelio y luego se han venido a Norteamérica y han trabajado con los pueblos que habían en esos territorios y luego han venido a este lugar y de aquí se ha ido moviendo por todo lado. Ahora nosotros también hemos salido, ha llegado a La Paz, estamos en las minas y hemos llegado a Norte Potosí y en Norte Potosí estamos tanto en el Ayllupuraca y en el Ayllulaime y también hay otros hermanos, ¿no? De otros ayllus, pero ya no interesa de su origen étnico. Lo que interesa es que son ahora iglesia, es una iglesia, ¿no? Y si seguimos avanzando, hay iglesias en el Beni, en Pando, y hay otras etnias en Bolivia, solamente como ejemplo. Entonces, las personas, ¿no? Que son miembros de esas etnias y aceptan a Cristo, son incorporadas a la única iglesia. Y no es el asunto de mostrar mis credenciales. Yo he llegado primero a América, entonces yo soy la primera iglesia, como hace la iglesia católica. No es eso, ¿no? Sino es la iglesia tiene que ver con Cristo. Entonces, no es mi institución que llegó, sino es que trajeron el Evangelio, trajeron la verdad del Evangelio. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, a una misma esperanza. Y en este pasaje, el 1:1 es sorprendente, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, la iglesia es una. Y hay que también en esto tener mucho cuidado porque justamente ahora tenemos un problema, ¿no? El ecumenismo, que quiere concentrar a través de aquellos que creen que son la única iglesia, ¿no? Que tienen el heredero, como decía Guido hace rato, ¿no? Que son herederos de Pedro, entonces ellos son la única iglesia. Y la Biblia no enseña eso. No hay herederos de Pedro. Es una iglesia. Y la iglesia depende de Cristo, no de la iglesia. Cristo no depende de la iglesia. La iglesia depende de Cristo. Entonces, Él ha establecido. Y sabemos que hay muchas iglesias, pero es mejor decir, hay muchas denominaciones que están llevando la verdad del Evangelio y realmente están haciendo eso. Pero también tenemos que diferenciar de grupos sectarios, sectas religiosas, a nombre de cristianos. Y hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos. Pero cuando les preguntas tú, a ver, explícame, ¿cuál es tu Cristo? ¿Quién es Cristo? Entonces te van a decir, no, Cristo era un buen hombre. Y Dios ha visto que era un buen hombre tan bueno que lo ha adoptado como hijo. Los testigos de Jehová creen en eso. Su cristología se resume a eso. El Cristo no es verdadero Dios. Es un hombre adoptado como por Dios Padre, lo adopta. Entonces eso es falso. Cristo, hemos visto, los primeros artículos, es verdadero Dios.
y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, Cristo es uno, hay sectas religiosas, se ponen máscaras de cristianos, se ponen máscaras de verdad, pero no lo son. Y también hay otros que pueden autoidentificarse, autodefinirse, autonombrarse como cristianos. Seguro que es cierto, pero hay una pregunta que debemos hacer, ¿no? Bueno, puede haber muchos, hoy en día hay muchos que se dicen cristianos. Bolivia está un montón de cristianos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿esa persona es hijo de Dios? ¿Esa persona es verdaderamente esposa de Cristo? Entonces, hay que tener cuidado en esto, ¿no? Quiero resaltar algo más, porque hay un caso, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, los primeros 13 versículos, está ahí. Entonces, esa parábola, por ejemplo, no representa a la iglesia, porque si hablamos que hay una iglesia, está hablando de 10 vírgenes. ¿Cuál? O sea, Jesús está viniendo a casarse con 10 vírgenes. Entonces, no, esa parábola no representa a la iglesia. Puede haber un principio, una enseñanza ahí, ¿no? A no ser como las que no tienen aceite, es cierto. A estar prevenidas, atentas, esperando al Señor. Esa podría ser, pero que Cristo venga y 10 estén esperando a ese esposo. Eso no es como muchas veces lo interpretamos, ¿no? Entonces, la parábola de las 10 vírgenes no está dirigida a la iglesia. Habrá una enseñanza, pero hay que estudiar ese aspecto y no podríamos decir, bueno, nosotros somos las 10 vírgenes, porque la iglesia es una, no 10. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y prestar siempre la atención a la escritura, ¿no? Juan decía, no creéis en todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios. Hay unos que van a decir, soy cristiano. Bueno, vamos a probar si realmente es de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Muchos van a responder, ¿qué es eso, no? O tal vez van a decir, sí, yo soy hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y no somos todos hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son los que tienen a Cristo, los que han aceptado a Cristo. Ellos son los únicos hijos de Dios. Los otros serán criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Juan está poniendo muy claro las cosas, ¿no? No creéis a todo espíritu, no creemos a todos los que dicen yo soy cristiano. Constantino decía yo soy cristiano, ¿no? Y tenía sus cositas por ahí. Muchos presidentes de Bolivia antes del 2006, antes del 2009, decían ser cristianos. Iban a misas, iban a tereums y todas esas cosas, se persinaban incluso, ¿no? Pero, ¿cuál era su conducta realmente? Y así en el resto de los países de América Latina o del mundo, muchos podrían decir, soy cristiano, muy bien. Vamos a ver sus credenciales primero, ¿no? Porque debemos estar seguros que hay una sola iglesia y como iglesia, como esposa, debe, por decir, ¿no? Guardar la compostura de esposa, saberse comportar como esposa. Eso es lo que hemos dicho en el artículo anterior, ¿no? Entonces, la iglesia es universal, la iglesia es única, y lo tercero que tenemos en este artículo es que la iglesia es apostólica. Y estamos tomando Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero antes voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí el escritor Lucas nos está mostrando que en los primeros días que estaba ya trabajando la iglesia, los hermanos estaban perseverando.
se mantenían, continuaban. ¿Qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando decimos que la iglesia es apostólica, estamos diciendo que la iglesia persevera en la doctrina apostólica de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son los apóstoles? Vamos a ver en, ¿dónde estamos? En Lucas capítulo 6, versículo 13 y al 16, dice así, ¿no? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Notemos esto, ¿no? Jesús, el Señor Jesucristo, escogió 12 discípulos. En cierto momento, muchos le seguían a Jesús. Otros querían, le pedían, quiero seguirte. Pero Él es el que eligió, escogió 12. No fue a pedido de los demás, sino porque Él los ha, uno por uno, los ha llamado. No ha dejado la iniciativa de los demás o yo quiero hacer esta cosa y Señor, permíteme ser tu discípulo un ratito, ¿no? Jesús se tomó el trabajo de elegir a 12 discípulos y dice Lucas, a los cuales también llamó apóstoles. Son 12 apóstoles, no hay más, ni uno más, ni uno menos. Así como las columnas que están en la iglesia, en el templo de Moneda y Pata, 12, ¿no? 6 a la derecha, 6 a la izquierda, 12 discípulos, 12 apóstoles. No hay más, porque el Señor Jesús los llamó. Entonces, si decimos que la iglesia es apostólica, estamos viendo que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y los apóstoles son 12. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Uno puede preguntarse. Bueno, Jesús tuvo 3 años para enseñar a sus discípulos. En 3 años que ha tenido su ministerio en la tierra, les enseñó qué cosa, lo que los apóstoles tenían que aprender para enseñar a la iglesia, a la futura iglesia. Cuando Jesús estaba, no había iglesia. Hasta Mateo, que él dice, recién el Señor Jesucristo habla de la iglesia. Mi iglesia, dice, ¿no? Entonces, Jesús enseñó a sus discípulos y les enseñó bien. Y para que ellos realmente hablen lo que Jesús les enseñó, les envió al otro consolador. Para recordar lo que habían aprendido con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y los apóstoles, los discípulos, pero ahora apóstoles, enseñaron a la iglesia lo que recibieron del Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo, pues. Así de sencillo. Cristo enseñó, ¿no? Doctrina a sus discípulos que son los apóstoles, luego enseñaron a la iglesia doctrina. Y luego tenemos también nosotros las epístolas, el Nuevo Testamento que ha sido escrito por sus discípulos, aunque no todos eran sus discípulos, pero ellos han escrito, los que debían escribir, han escrito el Nuevo Testamento. Los otros han enseñado y han enseñado por todo lado lo que Cristo les había enseñado, ¿no? Entonces, vemos que la iglesia entonces es apostólica. ¿Por qué? Porque persevera en la doctrina de los apóstoles. Y repetimos, los apóstoles han aprendido del maestro y han repetido lo que el maestro les enseñó. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo que les hacía recuerdo, les hacía recordar y luego entender las palabras, aplicarlas y exponerlas delante de la congregación. Pablo, Pedro y todos los demás se dedicaban nada más y nada menos que a enseñar doctrina. Eso es lo fundamental, enseñar doctrina a la iglesia para que no estemos cometiendo errores, ¿no? Como hemos estado viendo, ¿no?
Según uno, yo tengo el criterio de que mi iglesia sea, bueno, la pintaremos rojo, o verde, o amarillo, ¿no? Y no es así, ¿no? No es un criterio mío, ¿no? Tiene que estar basado y sustentado por principios bíblicos, ¿no? Bien, entonces, es apostólica. Después, ¿qué más tenemos, no? Y aclaremos, ¿no? Que un apóstol significa enviado. Su traducción literal es uno enviado, uno que es enviado. Y se utiliza específicamente para los discípulos de Jesús, como hemos visto en Lucas, ¿no? Ellos fueron enviados. ¿A qué? A predicar la doctrina de Cristo. Bueno, después en el libro de los Hechos hay también otros apóstoles, pero como una aplicación secundaria. No fueron los 12 discípulos. Y debemos entender entonces que Jesús escogió solo 12 discípulos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tal vez si hay preguntas, Eda, podríamos dar lugar a las preguntas, comentarios, escuchamos así. Eh, en cuanto a las iglesias que se fundaron, digamos, ya con, ¿cómo puedo decir? A ver, la forma de las iglesias más que todo, la iglesia es universal, ¿no ven? Pero hay iglesias que tal vez no van a tener una estructura, van a estar creadas tal vez como sea posible, digamos, por un misionero o alguno, y no ha sido tal vez bien estructurada. Y esas iglesias igual son parte del cuerpo de Cristo. Esa sería mi pregunta. Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo se organiza internamente la iglesia? Más o menos, ¿no? Bien, entonces, la organización de la iglesia es muy sencilla a comparación del Antiguo Testamento, lo que tenemos en el templo de Jerusalén, las instrucciones dadas a Moisés, realmente es muy sencilla, ¿no? Solamente que últimamente lo hemos complicado demasiado. Sería útil hacer una relación entre lo que es el templo, o sea, desde el tabernáculo y el templo en Jerusalén, y lo que es ahora un templo donde nosotros nos reunimos, ¿no? Eh, Primero es que cuando los misioneros llegan, traen el modelo del edificio, ¿no? La edificación. Eh, con torres y algo muy sencilla, ¿no? Un lugar para reunirse y un lugar de donde se predica que se llama púlpito, ¿no? Es el lugar alto, es el púlpito. En el templo de Israel no se predicaba, ¿sí? El templo era para ofrecer sacrificios, ¿no? Y no había un ingreso de personas fluido, ¿no? Al atrio llegaban los varones y detrás de ellos, más allá, estaban las mujeres. Las mujeres estaban prohibidas de entrar al templo de Jerusalén, ¿no? Para ellas, no, estaban fuera, ¿no? Entonces, solo los varones en las instrucciones que Moisés tenía y lo que cumplía el pueblo de Israel, solo varones hacían el trabajo o asistían a las fiestas y se contabilizaba a ellos como miembros, ¿no? Pero en la iglesia, lo que trajeron los misioneros, también han traído algo muy sencillo, ¿no? Utilizando el libro de los Hechos, que podemos ver que, cierto, hay a un principio, si leemos Efesios, dice, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, maestros. Entonces, a los apóstoles establecieron la doctrina y cuando ellos se terminaron, ahí acabó el momento de los apóstoles. Los profetas también coadyuvaron a esto, a establecer y a predicar la doctrina. Luego los evangelistas tenemos hasta ahora, ¿no? Un evangelista puede ser un misionero también, porque está llevando el evangelio fuera de sus fronteras.
y el pastor maestro, ¿no? El pastor que también es maestro. Un pastor tiene que saber enseñar. Entonces, ahí el pastor está a cargo de una congregación. Y nosotros también tenemos eso, ¿no? Hay un pastor y un pastor asistente. No hay un copastor. Algunos he escuchado que dicen hay copastor. No, no hay copastor. El copastor es algo así, ¿no? El copastor es más bien el que tiene que estar eh, como un auxilio, un apoyo al pastor. Hay un pastor. Entonces, hay un pastor y después de eso, según el libro de los Hechos, hay diáconos que le ayudaban, ¿no? Y los diáconos hacen la tarea que el pastor no tiene que hacer. Hay cosas que el pastor no tiene que hacer porque se le estaba dando tiempo a Pedro y a los apóstoles de prepararse. Ellos decían, no vamos a dejar de orar ni vamos a dejar la palabra. Los diáconos se van a encargar de eso. Y lastimosamente hay cosas que hoy en día no estamos tomando muy en cuenta esto, ¿no? El diácono a veces es un parlamentario y hay un problema en eso, ¿no? No, me refiero a que él tiene ciertos poderes y decisiones que es cierto, le vamos a atribuir, pero hay cosas que también tiene que aprender al diácono, a qué hacer dentro de la congregación, ¿no? Entonces, no es un parlamentario, no es en esa idea, es un servidor, ¿no? Diácono es de siervo, de un mesero, ¿no? Literalmente sería un mesero. Entonces, hay el pastor, hay el diácono. Luego Pablo habló de los obispos, ¿no? Es decir, que de esas personas que ven desde arriba. Y viéndolo nosotros, es que hay una directiva y ellos serían obispos. En Estados Unidos, los misioneros también tienen una directiva, una directiva para misiones mundiales y hay una directiva que se encarga de todas las congregaciones que hay en Estados Unidos. Entonces, hay una directiva y eso es para, como les digo, ¿no? Es una relación que se hace con los obispos, ¿no? Entonces, están velando y su principal tarea de los obispos es velar al rebaño del Señor, velar la parte doctrinal, ¿no? Y estoy haciendo mucho énfasis en doctrina porque ese es el énfasis que tenemos en el Nuevo Testamento, doctrina, no es otra cosa, es doctrina, porque y en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado porque hay tanta enseñanza, es decir, doctrina equivocada respecto a la iglesia, respecto al pecado, respecto al hombre, respecto a Dios, a Jesús, que necesitamos empaparnos de la doctrina apostólica y mantenerse en eso, ¿no? Entonces, al tener un pastor, diáconos u obispos, no se estaba generando una jerarquía. En Israel, en el templo, sí podíamos ver una jerarquía religiosa, pero, ¿no? Porque los hijos de Aarón, solo ellos, solo su familia, sus descendientes, podían ser sumos sacerdotes. No había otra familia para ser sumos sacerdotes. Eran los hijos descendientes de Aarón, nadie más. La tribu de Leví tenía varios hijos, o sea, Leví había tenido otros hijos, y a cada uno se les da una tarea específica. La iglesia no tiene levitas, ¿ya? No hay levitas, el pastor no es un levita, el pastor es un pastor, ¿m? Parte de, ¿no? Un llamado por el Señor para trabajar con la congregación. Entonces, en Santiago también nos advierte, ¿no? Haciendo una relación, una comparación con un hombre que llega bien vestido y una persona que está de escasos recursos, ¿no? Entonces, Santiago advierte, ¿no? Al que viene y el que tiene se le da un primer lugar, o se le escucha, se le atiende, pero a los que no tienen, entonces, bueno, mejor te sientas en el piso y tú después nomás vas a hablar. Entonces, estaba advirtiendo de una jerarquía que se podía establecer dentro de la iglesia. Y eso también debemos tener mucho cuidado en establecer jerarquías, porque no hay jerarquías en la iglesia. El pastor no es un grado jerárquico. El pastor es el que sirve, es un siervo del Señor. Y lo que tiene que hacer es alimentar a la congregación, enseñar a la congregación. Tampoco hay dones superiores. Eso es lo que Corintio
la iglesia de Corinto estaba peleando. ¿Quién tiene el don mejor? Yo profetizo, yo hablo en lenguas, yo hago esto, yo aquello, yo toco, yo canto, yo dirijo, yo enseño. Era terrible el problema que tenían en Corinto, porque pensaban que los dones les daban jerarquías. Uno es pensar que el ser pastor, el ser diácono nos hace más que el resto, y eso no es así. El otro es que los dones que da el Espíritu Santo, dones espirituales, hacen más a las personas. Eso tampoco es verdad. No hay un don espiritual mayor que otro don espiritual. Si alguien tiene un don de limpiar, de la limpieza, y ese es un don espiritual, no es más que un don de maestro, porque el Espíritu ha dado ese don a cada uno. Y la iglesia tiene que funcionar a través de los dones espirituales. Y la Biblia habla de don espiritual, ¿no? Corinto otra vez nos muestra, son dones espirituales. Pregunta, ¿o ignoráis acerca de los dones espirituales? Acerca de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de nosotros, al creer en Cristo, hemos recibido un don espiritual. Miren, es un regalo espiritual, es un don, ¿no? Algo para trabajar dentro de la obra. ¿Y cómo voy a yo creer que ese mi don me hace más que otro, me lleva a niveles? Yo que toco, o que predico, o que enseño, o alguna otra cosa, o que soy el cajero, o que soy el tesorero, o que soy el secretario, tengo el mejor don de todos. Y eso no es verdad. Los dones son dados por el Espíritu y no hay jerarquías en los dones. Entonces, como les digo, en Hechos hay ciertos, a medida que se presentan, ¿no?, los problemas, los apóstoles van resolviendo. Hay apóstoles, hay pastores, convocan a diáconos, no hay más, pastor y diácono están trabajando. Luego para seguir trabajando habrá pues alguien que se encarga de dinero, un tesorero, alguien para escribir cartas, alguien para estar atendiéndole al pastor, y en la parte de la correspondencia estará el secretario. Entonces, evitemos, ¿no?, de creer que nuestro don es superior, o que el cargo que tenemos en la iglesia ya nos hace más grandes. Entonces, eso es terrible, ¿no? En la iglesia está entrando ese pensamiento humano, que el cargo te hace más grande o que el don te hace más grande. Ninguno de los dos es la enseñanza bíblica. Y tengamos mucho cuidado. Bien, Edra, podemos continuar. Gracias, pastor. Pamela hace una pregunta, pastor. Dice que justamente se ha conectado cuando estaba explicando sobre la parábola de las 10 vírgenes y en comparación con la iglesia. ¿Por qué no podemos hacer esa comparación? Hace su pregunta, pastor. Ya. Bien. Realmente es una buena pregunta, ¿no? Primero es que es un sermón dado por el Señor Jesús y está en 2 capítulos, el capítulo 24 y el 25. Y hay que entender entonces esa parábola en el contexto de ese sermón, no como algo separado. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día, que agarramos ciertas palabritas, ciertos pasajes, no digo a Pamela, ¿no?, sino que cuando estamos estudiando o hay un maestro, hay un predicador, agarra ciertos pasajes y no toma en cuenta el contexto, simplemente toma una porción de la escritura y le interpreta a su gusto y le da el sentido como quiere. Y la Biblia no es así. Hay que estudiar la Biblia para entender cada pasaje y exponerlo como está escrito. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes está en el capítulo 24 y 25. Es un solo sermón
Y este sermón está hablándonos de escatología. El Señor Jesús ha salido del templo y va a hablar de escatología, que vamos a ver en el siguiente artículo, ¿ya? Pero cuando ya está, ha explicado en el capítulo 24 sobre la escatología, entonces hace una advertencia, hace una reflexión a los que están escuchando, sus discípulos, y les muestra la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes no representan a la iglesia, uno, porque el número 10, voy a usar eso ya, porque ese número no es simboliza, más bien simboliza a Israel. Hay 5 vírgenes sensatas y hay unas 5 vírgenes insensatas. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Hay judíos sensatos que buscaban a Dios, que están aceptando a Cristo, que creen en Cristo. Y hay otros judíos que sencillamente no lo aceptan, insensatos. Viene el esposo, dice, las 10 vírgenes están esperando al esposo. ¿Quién es el esposo? Y poniéndonos en el contexto del judío, el esposo no está viniendo solo. El esposo está viniendo ya con su esposa. Y estas 10 vírgenes están esperando al esposo, no para iniciar la boda o el agasajo. No, no, no. El esposo ya está casado y está llegando ahí. Y es por eso que la parábola de las 10 vírgenes no se aplica a la iglesia. Sí habrá una enseñanza que la vamos a utilizar como una aplicación. Esa es la aplicación para nosotros. No ser insensatos, sino ser sensatos. Esa sería la enseñanza o aplicación que tenemos para nosotros. Pero así esta parábola no está dirigida a la iglesia. Espero poder aclarar, Pamela, este pasaje de Mateo. Ya, gracias, pastor. ¿Alguien más que tenga alguna Tengo una pregunta? consulta pequeña. Listo, dale. El hecho de que, porque en las iglesias la máxima autoridad, la que se ve, creo que es el pastor, y las demás autoridades como maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, eso no aparecen, digamos, o sea, no se ven, digamos. Vemos como si el pastor fuera el líder de la iglesia, más o menos, en las que he visto, ¿no? Y los demás no, digamos, los otros ministerios no son tan, ¿qué te puedo decir? Tan igualitarios o tan visibles. Incluso creo que en algunos no existe algunos ministerios, ¿no? Eso quisiera que me aclare, pastor, cómo es. Bueno, a ver, ¿quién es la autoridad dentro de la iglesia? Y la autoridad dentro de la iglesia y para la iglesia son 3. Uno es Cristo y 2 es la palabra de Dios. Bueno, me voy a quedar aquí 2, ¿ya? Cristo y la palabra de Dios. Autoridad de la iglesia. El pastor es un llamado. Va a ejercer autoridad en la iglesia cuando el pastor tome esa palabra, la palabra de Dios, y tenga que aplicar a diferentes situaciones, a diferentes casos que se enfrenta con los hermanos en la congregación. Pero va a tener que tomar esa palabra para enseñarla a la congregación. Y habrá partes duras que es difícil de entenderlas. Entonces, un maestro, y hay que cuidar esto, ¿no? No son autoridades. ¿Ya? En el mundo hay autoridades, a cualquiera que tiene cargo es una autoridad. ¿Ya? Ese es el mundo. Porque así está diseñado el mundo. En la iglesia, al ser una institución divinamente establecida, ¿no? Hay ministerios. Efesios habla de ministerios. Entonces, un maestro tiene un ministerio, la enseñanza. Una autoridad, bueno, él tiene que enseñar la palabra de Dios. Esa es su tarea, esa es su función. Y hay otras congregaciones que no tienen
pastores, por ejemplo. Tienen un grupo de pastores y ellos son la autoridad en esa congregación. Y vamos a entender lo siguiente, ¿ya? En la epístola a Timoteo, a la que conocemos como cartas pastorales, justamente de estas cartas pastorales ha surgido tres interpretaciones que dan lugar a tres tipos de formas de administración y de gobierno dentro de la iglesia. Una es el gobierno presbiteriano, el otro es el gobierno episcopal y el otro es el gobierno congregacional. Y a mí, sobre todo en este tiempo, me gusta hacer diferencia entre el gobierno congregacional y el gobierno democrático, que son diferentes. ¿Ya? Usando la Biblia, hay diferencias entre lo que es el gobierno congregacional y el gobierno democrático en Bolivia. Sabemos que es democracia, ¿no? Todos tienen la razón, todos pueden hablar. En la iglesia no es así. En la iglesia lo único que tiene la razón es la Biblia. Ella tiene que hablar y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia dice, ¿no? Y no es mi opinión va a ser más que la Biblia. No, mi opinión está siempre por debajo de la Biblia. Aún si fuera pastor de una congregación, mi opinión es por debajo de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la Biblia es la autoridad en la iglesia. Y Cristo, no olvides, la cabeza. Entonces, es la autoridad. Es la palabra de Cristo, es la autoridad en la iglesia. Y hay otras congregaciones que no tienen ni siquiera un pastor establecido, ¿no? Porque creen que no es así las cosas, ¿no? Pero como vemos en las cartas pastorales del mismo pasaje, la interpretación que se le da ha surgido tres tipos de gobiernos eclesiales, presbiteriano, episcopal y congregacional. Entonces, como denominación, hay otros más por si acaso, ¿no? Hay otros que dicen, ¿no? Como en el caso de Corinto, ¿no? Yo soy de Pablo, soy de Apolos, y había otros que decían, no, yo soy de Cristo, ¿no? Se creían más santos, cada uno se creía más santo que el otro, ¿no? Y los que decían ser de Cristo también se creían más santos que los otros. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Como les digo, hay estos tres tipos de gobierno eclesial y hay algunos que han dicho, no, no es ninguno de esos, esto no vale. Es el gobierno teocrático. Y realmente uno puede... Me gustaría escuchar más qué es lo que dicen sobre su gobierno teocrático, ¿no? Es Dios el gobierna, pero cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios, entonces Él nos gobierna. Memorizamos, Dios nos está guiando, Dios nos da órdenes, ¿no? No mentir, no robar y tantas cosas, y nosotros estamos cumpliendo todo eso, entonces Dios ya está, o su palabra ya está gobernando nuestras vidas. Bueno, en la mayoría, en algunos todavía no, tal vez, ¿no? O en algunos a medias. Pero en la iglesia es imposible que no haya, que Dios no esté gobernando. Cristo es la cabeza. Pero el trabajo del pastor tiene esa diferencia, ¿no? Es episcopal, es presbiteriano o es congregacional. Y así estamos funcionando la iglesia en todo el mundo. Hay unos que son más presbiterianos, unos que son más congregacionales, otros que son más episcopales. Hay otros, como en nuestro caso, somos mixto, congregacional y presbiteriano. Entonces, usamos los dos puntos de vista. Espero que te haya respondido, Guido, y sea esa la pregunta que estabas formulando. Ahí está. Alguna vez me preguntaban, ¿no? Porque tenemos una diferencia entre entre los adventistas y nosotros, ¿no? Que es el día en que nos congregamos. Me preguntaban por qué se congregan ustedes los domingos y la Biblia dice los sábados. Y he buscado muchas respuestas, ¿no? Pero quisiera también escuchar su punto de vista, pastor. Bien. ¿Por qué nos congregamos en domingo? Bueno,
Por si acaso, ¿no? Hay la iglesia adventista dice que Constantino ha obligado a la iglesia a reunirse los domingos y eso no está así en la historia. La iglesia sí, al principio, estando en Jerusalén, sí se reunían los días sábados también, porque en Israel el día sábado era para guardarlo, ¿no? Nadie hacía nada, entonces había que dedicarse ese día a adorar a Dios, todo el día, no una horita, era todo el día de adorar a Dios, el Shabbat. Y como nosotros dentro de unos 20 minutos va a empezar el Shabbat, es 6 menos 20, entonces en Israel ya han cesado de las actividades y va a empezar el Shabbat dentro de 20 minutos hasta el día siguiente. Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén estaba pues limitada por el uso del tiempo en Israel, ¿no? 6 días trabajaban, de domingo a viernes, y el Shabbat no se trabajaba. La iglesia ha ido saliendo. Y ahora nosotros tenemos el día domingo como un día que es día de descanso. Y en todo el mundo, ¿no? Bueno, excepto en ciertos lugares, pero la mayoría del mundo es el día domingo tenemos un día de descanso. Entonces, ¿para qué lo utilizamos nosotros como amigos de Dios? Para congregarnos y adorar a nuestro Salvador. Pues una razón por la que nos congregamos en el día sábado es porque el día domingo es el día de descanso generalizado y lo utilizamos para todo el día, ¿no? Para adorar todos reunidos, ¿no? En la congregación de todos para adorar a Dios. Hay otros que explican también que la iglesia se reunía en domingo porque el Señor Jesús había resucitado el domingo. Y sí, tiene sentido, ¿ya? El guardar el domingo, es decir, tener el domingo como día de reunión, porque el Señor ha resucitado. Y nosotros también el domingo, cuando nos reunimos, ¿qué estamos proclamando? Que el Señor ha resucitado. No está muerto, no es que se quedó en la tumba. El Señor ha resucitado. ¿Y qué día lo vamos a proclamar? El domingo. Y el lunes, cuando ya no estemos en la congregación, ¿qué vamos a decir? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, todos los días, nosotros, como ahora, la iglesia, proclama que el Señor ha resucitado. Y ese es nuestra misión, proclamar que el Señor ha muerto y ha resucitado para salvar a los hombres de su pecado. Y si la iglesia ni bien estaba empezando a tener que reunirse los domingos, porque los judíos también los estaban excluyendo, entonces el domingo para proclamar que el Señor había resucitado, y dice que en Hechos que se reunían el primer día para el partimiento del pan. El primer día es domingo, el séptimo día es sábado. La iglesia, el libro Lucas, el doctor Lucas nos muestra que ya la iglesia en Jerusalén se reunía los lunes, los domingos, para el partimiento del pan. ¿Ya? Entonces es desde esos tiempos bíblicos que la iglesia hasta ahora sigue guardando el domingo. Pero sabemos que no solamente el domingo guardamos, sino el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana. Los israelitas sí guardaban solo, no tenían que cuidarse el sábado porque ahí hacían todos los ritos. Nosotros no tenemos ritos, ¿no? Podemos leer la Biblia, estudiar la Biblia a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en donde sea, en el cerro, en el desierto, en el lago, en un cuarto, en una familia, en un templo. Ya no tenemos
así, un lugar que nos limite, ¿no? Prueba clara es estos estudios, ¿no? Cada uno en su casa estamos estudiando. Entonces, guardamos, en realidad, la iglesia hoy guarda todos los días, no solamente el domingo. El domingo es para estar reunidos, congregados y cantar himnos congregacionales y escuchar la palabra congregacionalmente, aprender congregacionalmente. Bien, eso, Nata. Espero que te ayude. Gracias, pastor. Pastor, una consulta. Adelante, Guido. Con respecto a los apóstoles, nosotros ya no tenemos, algunos me decían que los apóstoles son como los misioneros, porque como tú dijiste, como se dijo, que eran como enviados. Y no sé si es verdad eso del ministerio, que son los misioneros, digamos, que tendrían la función del apóstol. Esa es mi Bien, pregunta. bien. Bueno, el misionero en realidad cumple la tarea de evangelista, no de apóstol. El evangelista, él va predicando y predicando, ¿no? Esa sería para mí la tarea de los misioneros, ¿no? No apóstoles, ¿no? Porque el misionero va, llega a un lugar, establece una congregación y va al otro lado, va a otro lado, va a otro lado, va a otro lado, va a otro lado. Y en cada congregación donde se establece, también hay un pastor que va a hacerse cargo de esa congregación, ¿no? Entonces, los apóstoles, hemos leído Lucas, y Jesús dice el doctor Lucas, ¿no? La Biblia es nuestra autoridad, entonces, para este tema. Dice el doctor Lucas que Jesús, el Señor Jesucristo, escogió 12 discípulos, de los muchos que había, escogió solo a 12, y varones, no mujeres, porque es el Señor Jesús, es su plan. Nos guste, nos disguste, ¿no? Escogió discípulos varones. Y luego dice, esos discípulos fueron los apóstoles, los enviados, uno que es enviado. Entonces, literalmente, los apóstoles son los 12, no hay más, literalmente. Ahora, sí, hay algunas interpretaciones que dicen, bueno, pero el significado de la palabra, entonces se autonombran apóstoles, cierto, y últimamente tenemos un montón de apóstoles, ¿no? Sin embargo, hay una advertencia, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 11, algo que debe llamarnos mucho la atención, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, pseudoapóstoles, está en el original, ¿no? Pseudoapóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, imagínense, y apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, debemos tener mucho cuidado y prestar mucha atención a lo que la Biblia dice, que hay que los apóstoles han usando, ¿no? Tomamos Efesios 2:20, y los apóstoles cumplieron su trabajo, su tarea o su misión, establecer la doctrina. Ellos han establecido la doctrina y sobre ellos se ha edificado. Han venido profetas, han venido evangelistas, pastores, maestros. Y sigue habiendo, y va a seguir hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, los que hay hoy en día, claro, hay muchos, ¿no? En Cochabamba he escuchado que hay una asociación de apóstoles, pero la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros, ¿no? Es decir, obreros fraudulentos, o apóstoles, como apóstoles de Cristo. Puede que hablen de Cristo, pueden que hablen del Evangelio, pero en realidad lo que son, bueno, dice la Biblia, falsos apóstoles. Se dicen apóstoles de Cristo, pero Pablo está diciendo son falsos apóstoles. Y hay que tener cuidado realmente porque últimamente hay estos hombres que se dicen apóstoles y hablan de profecías y hablan de escatología y dan órdenes y dice que tienen autoridad,
Y si los vemos con cuidado, parecen papas, ¿no? No parecen apóstoles, parecen herederos de Pedro. Y eso ya llama la atención, porque en la Biblia no hay esa enseñanza. Guido nos ha preguntado sobre ese tema de Pedro, ¿no? Le va a dar las llaves, pero eso no le está diciendo, tú tienes ahora eres mi sucesor. No, Jesús no tiene sucesor. Señor Jesucristo es el único. Pedro no es el sucesor del Señor Jesús. No es. Entonces, no tenemos apóstol, no tenemos un jerarca por encima de todas las iglesias al cual debemos escucharle y pie juntillas obedecerle. Nosotros, el artículo 4, ¿no? Es la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestra autoridad. No necesitamos apóstoles si tenemos la Biblia. No necesitamos apóstoles si estudiamos la Biblia, si aprendemos lo que la Biblia dice. No necesitamos apóstoles si obedecemos a la palabra de Dios. Eso es Guido, ¿no? Espero que te aclare esto. Sí, pastor. Sí. Gracias, pastor.